Buenos días, jóvenes. Iniciamos una semana más de clases y tenemos que darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder tener las facilidades, las comodidades. Ahora, antes de continuar con lo que tenemos que hacer, tenemos que agradecer al Señor. Te invito, por favor, a que me acompañes. Cierra tus ojos y agradezcamos a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor y Dios nuestro. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos y bendícenos en la semana que iniciamos. Por todo lo que tú has hecho, te damos gracias. Por todas las bendiciones, te damos gracias. Por la forma en la que tú vas a suplir nuestras vidas, Señor, también te agradecemos. En tus manos dejamos lo que somos, lo que tenemos y a las personas que amamos. En tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Seres vivos y no vivos juntos. En la película Viaje al centro de la Tierra, un científico, su sobrino y una guía se sumergen en las entrañas del mundo prehistórico que se oculta por debajo de la superficie de la Tierra, iniciando un increíble viaje a través de lugares insospechados, plagados de graves peligros. Durante su expedición científica en Islandia, el científico y visionario Trevor Anderson, su sobrino Sean y la guía local Hannah quedan inesperadamente atrapados en una cueva, y la única forma de escape posible les lleva a adentrarse cada vez más en las entrañas de la Tierra, viajando a través de un mundo nunca antes visto. El trío se encuentra frente a frente con criaturas surrealistas e inimaginables, incluyendo a plantas devoradoras de hombres, pirañas voladoras gigantes, pájaros que brillan y los temidos dinosaurios de las primeras eras. Los aventureros se dan cuenta muy rápidamente de que está aumentando la actividad volcánica a su alrededor y deben buscar una manera de volver a la superficie antes que sea demasiado tarde. Haya o no un mundo perdido, la ecología es la ciencia que se encarga de estudiarla y también de ver la interacción de los seres vivos con su ambiente. Por ejemplo, en una playa encontramos variedades de peces, corales, moluscos, mamíferos, etc. Estos interactúan entre sí al alimentarse, al reproducirse, a competir, etc. Y todas estas actividades ocurren en un ambiente físico donde hay agua, donde hay luz, donde hay oxígeno, donde hay una buena temperatura, donde hay bastante presión, entre otras características. Ahora, si unimos a los seres vivos, biocenosis, con un ambiente físico y químico, biotopo, formaremos un ecosistema, los cuales la ecología pone toda su atención, ya que en el ecosistema ocurre todo lo que a esta ciencia le interesa. Es por ello que el ecosistema es la unidad del estudio
de la ecología. El gurami pesador es un pez de las islas tailandesas. Para luchar por su territorio se enfrenta con su oponente usando su boca. De ahí el nombre gurami besador. El término ecología fue introducido por Ernest Haeckel, quien fue considerado como el padre de la ecología. La palabra ecología proviene de dos vocablos griegos: oikos, casa, y logos, estudio, estudio de la casa. Términos usados en la ecología: individuo, es un ser. Términos utilizados en la ecología: 1. Individuo, es un ser vivo. Ejemplo, un pingüino. 2. Población, conjunto de seres vivos de la misma especie, capaces de reproducirse y que comparten un espacio y un tiempo determinado. La población tiene nombres, por ejemplo, manada, arrecife, bandada, tiara, etc. Uno de estos árboles es un individuo y el conjunto de estos individuos es una población. No más. C. Comunidad, conjunto de poblaciones que comparten un espacio determinado. Nicho ecológico, función de un ser vivo en el ecosistema. Ejemplo, las plantas tienen la función de ser reproductoras. Generalmente, el nicho ecológico tiene que ver con la alimentación. Tenemos también el hábitat. ¿Qué es el hábitat? Es el espacio físico donde vive y se desarrolla un ser vivo. Ejemplo, los Andes es el hábitat del puma o del león de la montaña. La función o nicho ecológico de estos buitres es ser carroñeros y el hábitat es la sabana africana. Estos buitres se alimentan de los desechos, de lo que está podrido de los animales muertos. Son limpiadores de este medio ambiente. Los componentes del ecosistema. Tenemos A. Biocenosis. También se le llama comunidad. Esta también está constituida por todos los seres vivos de un ecosistema. Biotopo. Está integrado por todo lo que tiene vida en un ecosistema, pero es esencial para que los seres vivos subsistan. Hablamos del agua, hablamos de la luz solar, hablamos de la temperatura, también de la gravedad, de la presión atmosférica, del suelo y el aire. En esta playa el biotopo está formado por agua, por arena, por piedras y aire. ¿Qué más hay en esta playa que sea parte del biotopo y no se ve? Que están dentro del agua, dentro del mar. Muy bien. Vamos a aplicar lo aprendido. En los dos vocablos donde procede la palabra ecología, ¿cuáles son? Oikos grafos, oikos nomos, oikos logos, oikos aster, oikos neuro.
¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es la C. Oikos logos. ¿De acuerdo? Perfecto. Sigamos. Unidad básica de la ecología. Ecosistema, individuo, hábitat, nicho, especie. Entonces, la unidad básica de la ecología vendría a ser un ecosistema. ¿De acuerdo? Listo. No te olvides, un ecosistema. Sigamos. La es la ciencia que estudia la interacción de los seres vivos con su ambiente. ¿Qué es? Aracnología, no. Anfibiología, no. Bacteriología, no. Entonces, es la ecología. Es la ciencia que estudia la interacción de los seres vivos con su ambiente. Perfecto. Padre de la ecología. Aristóteles, no. Louis Pasteur, no. Carlos Linneo, no. Ernest Haeckel, sí, este es Ernest Haeckel. ¿De acuerdo? Perfecto. Vayamos a la pregunta número 5. Propuso el término ecología. Ernest Haeckel, sí, este de acá es. No es Aristóteles, no es Robert Hooke, no es la UNICEF ni el Ministerio del Ambiente. Es Ernest Haeckel. ¿De acuerdo? Continuemos. ¿Es un individuo un conjunto de especies? No. ¿La función de un ser vivo? No. ¿Es un espacio físico? No. ¿Un ser vivo? ¿Conjunto de poblaciones? No. Un ser vivo. ¿De acuerdo? Perfecto. Sigamos. Ejemplo de individuo. ¿Una bandada de palomas? No. ¿Piara de cerdos? No. ¿Una colonia de esponjas de mar? No. ¿Un oso perezoso? No. Sí, un oso perezoso. Un oso perezoso es un ejemplo de individuo. Bandada son muchos, piara es mucho, colonia es mucho, enjambre es mucho. Un oso perezoso. ¿De acuerdo? Continuemos. Es una población. ¿Aves guaneras? No. ¿Un insecto? No. Zoológico de Huachipa, Parque de las Leyendas, una manada. Población, sí, Parque de las Leyendas, podría ser Parque de las Leyendas o podría ser Zoológico de Huachipa. Ya es una población, cantidad grande donde viven cantidades de seres vivos. Conjunto de seres vivos de la misma especie, capaz de reproducirse y que comparten un espacio y tiempo determinado. Individuo, comunidad, población, hábitat, ecosistema. Entonces, ¿cuál es el conjunto? ¿Cuál es la respuesta de la 9? Repitamos la pregunta. Conjunto de seres vivos de la misma especie, capaces de reproducirse y que comparten un espacio y tiempo determinado. Individuo, no. Comunidad, no. Población, sí. Población, sí. Muy bien. Ahora vamos a ver. La 10. Las aves guaneras constituyen varias poblaciones. Entre estas poblaciones están los alcatraces, las gaviotas, el piquero, etc. Entonces, las aves guaneras son un ejemplo de ecosistema, ecología, isla, comunidad, población. Es un ecosistema. ¿De acuerdo? Ecosistema. Empecemos hablando de qué es la ecología. En 1869, por el alemán Ernst Haeckel,
se presentó el término ecología, nombrando así a la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con su ambiente. Fácil, ¿cierto? Pero, ¿qué es vida? Es muy difícil definir qué es vida. Fácil de identificar, pero complicado de definir, puesto que es el resultado de las interacciones de distintos ecosistemas que llamamos organismos, sus características diferentes de sistemas complejos, llamados sistemas biofísicos. Cuando hablamos de sistemas, hay algunos sistemas comunes a todos los sistemas que son fundamentales de tener en cuenta. El sistema es un conjunto de elementos gracias a que existe un orden y una entrada de energía. Los sistemas biofísicos son sistemas compuestos por elementos vivos, organismos y elementos no vivos que interactúan entre sí y en algunos casos son mutuamente dependientes. En la naturaleza, los sistemas que encontramos son sistemas abiertos, lo que significa que en la naturaleza los sistemas tienen flujos de materia, energía e información en su interior o en su exterior, que es fundamental y útil porque significa que en ecología cualquier sistema difícil es un organismo o un ecosistema el cual tiene una relación directa con lo que le rodea, con sus vecinos, y todo lo que pasa le afecta y todo lo que pasa también afecta a su entorno. Y decimos, los sistemas, como sabemos, son mucho más que la suma de sus partes, pues es fundamental la diferencia. Una armada fundamental, la bicicleta desarmada, todas sus partes extendidas en el piso, y desarmada están todas las partes, pero no funcionan. Cuando se conectan y se unen, entonces recién ahí es útil. Esta gran diferencia es la que conocemos como propiedades emergentes. Esto que lo hace más como un conjunto de elementos. Estas propiedades emergentes cambian a medida que intervienen los sistemas, quitando y poniendo elementos o modificando el orden según las producciones de los elementos. Pensemos en un automóvil. ¿Qué pasa en el automóvil si quitamos y ponemos cosas? Si lo quitamos, es algo que no afecta el funcionamiento del auto, y si es algo que modifica profundamente la funcionabilidad del sistema. Si quitamos el radio, no pasa gran cosa, pero si quitamos las llantas, ocurre muchos problemas. En los sistemas naturales es lo mismo, solo que no conocemos el total de las complicaciones y es muy difícil saber si a algún sistema lo afectamos profundamente, eliminando una especie o modificando una reacción existente. Por ejemplo, ¿qué pasa si a un bosque seco le quitamos los murciélagos? No sabemos si hay alguna otra especie que supla la función ecológica de estos seres, o si causamos un desequilibrio que puede afectar profundamente todo el ecosistema, porque muchos murciélagos son nectároros, porque se alimentan de néctar, por lo que algunas plantas, al reproducirse, estos son polinizadores. Sin murciélagos, las plantas no podrían reproducirse, por lo que no habrían frutos, pues esta especie de plantas no tendría descendencia. Pero además, todos los animales que dependen de frutos como elementos se verían negativamente afectados, por lo que si no pueden ir a buscar la miel de otra planta, seguramente morirán, y con su muerte
las funciones del ecosistema serían gravemente afectadas.